Hola, hola. Hoy estaremos haciendo un resumen de una sesión en vivo. La sesión tuvo la particularidad de recibir o se hicieron varios aportes energéticos para transferir información a la persona acompañada y esos aportes los vamos a replicar en este resumen. Casi siempre las sesiones uno a uno abren con un tune-up físico a través del método cuántico basado o muy parecido al método Yuen y vamos fortaleciendo el coxis, todas las vértebras y ahí vamos sintiendo la energía de la persona. En este caso, la visión de apertura, cuando se tocó todo lo del coxis y se realineó la línea media, la columna vertebral, líquen cefalorraquídeo, era de una niña de 7, 8 años. Esto usualmente indica que es necesario recuperar esa edad o que hubo alguna fractura importante en el campo emocional de la persona a esa edad. La acompañada refería que en ese periodo de la vida se había mudado de una gran ciudad a una ciudad pequeña y no le gustaba y fue el momento en que empezó a usar anteojos. Aquí vamos a hacer el primer aporte. El primer aporte lo vamos a hacer de recuperación de edades, de cómo con nuestro saber actual tenemos la capacidad de consolar a nuestro niño interior o a cualquier edad eh, que nosotros estemos bifurcados o separados, como haciéndole saber lo que ya superamos o cómo cambió la vida para que esa parte de nosotros pueda confiar en nosotros y ocurra una integración. Es sencillo cuando se recibe el aporte energético. Entonces, ahora voy a dedicar un momento en silencio para hacer el aporte acerca de la recuperación de edades. Bien, esto permitió a la acompañada poder comunicarse con su niña pequeña y hacerle sentir segura para que comenzara esa integración. Entonces la niña la acompaña, se abre la visión y la niña la acompaña a un muro donde hay muchos candados. Entonces la niña le hace saber, si ya rompimos este candado o este contrato que nos hacía permanecer separadas, y en particular a la adulta con mucho miedo, es como si la niña interior mostrara esta pared de candados y dijera, ¿por qué no nos deshacemos de los miles y millones de candados que hay en nuestra vida, ¿no? Como muchos contratos o muchas limitaciones. Si rompimos uno, ¿por qué no rompemos todos estos? Entonces ahí hago un segundo aporte de cómo romper o disolver contratos y ese es el aporte que voy a hacer ahora. Como cuando estamos pensando en la línea media, en el cuerpo físico, lo que ayuda a mejorar al cuerpo es reconocer que somos humanos, que tenemos nuestro cuerpo físico, que somos dueños del cuerpo físico, y así como somos dueños del cuerpo físico, somos dueños de los cuerpos dimensionales, de nuestro cuerpo energético, del doble físico, de las partes que se desdoblan en los sueños o en el astral, son partes de nuestro cuerpo. Entonces, que somos dueños en plenitud de todo eso, pero muchas veces al no hacernos conscientes de eso, empeñamos partes de nuestros cuerpos o parte de nuestro cuerpo y después esto afecta en enfermedades. Y eso se hace a través de aceptaciones, como cuando deseamos que algo no nos duela mucho y decimos lo que me cueste pero que ya no me duela, o ya no me quiero acordar de tal persona, cueste lo que cueste. Ahí se están generando contratos. Entonces esto es lo que indicaba el alma, ¿no? Deshagamos, nos deshicimos de uno que nos mantendría separados la edad adulta y la de 6 años o 7, mejor deshagámonos de muchos, ¿no? De todos los que sean posibles. Entonces ahora haré el aporte energético de cómo disolver con tu autoridad los contratos que te sean limitantes.
Bien, cuando esto sucedió, ya acaba aquí el aporte, cuando esto sucedió, la pared de candados comenzó a disolverse y ellas comenzaron cada vez a estar en máxima comunicación y a estar unidas. Ya no estaba un cuerpo de 7 o 9 años y la adulta se empezaron a integrar. Ella adquirió mucha fuerza, mucha convicción de lo que estaba haciendo. Y aquí le preguntaba yo que si desde entonces ella se sentía que no podía estar a gusto en ningún lugar porque yo percibía un tipo de implante o de distorsión que la hacía como moverse todo el tiempo o tener este impulso de estarse moviendo, ¿no? Como, como algo que llega de fuera, como una inspiración o como una certeza muy fuerte de necesito moverme, pero yo percibía que era como un tipo de implante o algo que podía estar allí en su cuerpo. Y, y me dijo que sí, que ella había organizado su trabajo para trabajar ciertas semanas en una locación geográfica y ciertas semanas en otra locación geográfica diferente, porque no soportaba estar como más de 3 semanas en un solo lugar. Entonces, aquí yo ya sentía el mover de su alma que estaba buscando eh, qué era lo que ocasionaba esto. Yo lo había percibido como implante, pero ella se movilizó y es como si vuela en los aires y sube y se ve como la Torre Eiffel o un edificio así, una estructura metálica alta, como si estuviera una antena emitiendo un pulsar que la hacía como electromagnéticamente tener esta sensación. Y entonces ella se desplaza con vuela, busca este dispositivo en el tope de esta estructura, lo desactiva y lo retira. Y aquí yo previendo, cuando esto ocurre, se activa un sistema muy grande como de alarma. Entonces la resguardo atrás, le pongo una barrera de invisibilidad y de rastreabilidad para que no la busquen, en lo que yo le doy información a ver si ella está en disposición, en fortaleza y en certeza de deshacerse de todas las interferencias, porque ella comenzó a soltar las interferencias desde el cuerpo físico hacia sus cuerpos dimensionales y luego lo que estaba afectando sus cuerpos dimensionales sobre la Tierra, incluyendo contratos. Pero estos contratos se generan con seres eh, que están, viven y habitan en otra dimensión, pero que viven y se alimentan de la luz o de lo que derrama el alma. Si por ejemplo una niña está angustiada y esa sensación de angustia permanece hasta la adultez, todo ese tiempo de esa sensación angustiosa están comiendo del derrame emocional. Es por eso que tienen sistemas de seguridad y que se generan contratos. Ahora es muy importante que la persona entienda que estos contratos, aunque se generen de manera inconsciente, implican la voluntad porque lo hacemos, por ejemplo, cuando vemos a alguien que muere, entre los 7 y los 10 años concebimos el concepto de muerte. Entonces nos damos cuenta que alguien muere de una manera dolorosa o lenta y nosotros, por ejemplo, ahí podemos desear que tener una muerte rápida, súbita, y lo deseamos con tanta fuerza que no creemos que tenemos capacidad de revisar nuestros registros y sentir cómo es que queremos esa muerte y estar en control, no en un control mecánico, pero sí un control apacible de que nuestra alma va a donde queremos que vaya, en autonomía. Entonces, en el miedo generamos este contrato, ¿no? De yo deseo con todas mis fuerzas tener una muerte súbita. Esto se ve a veces en los cuerpos astrales como relojes de tiempo. Entonces así se generan los contratos con deseos muy fuertes del alma. Se implicó nuestra voluntad, nuestra luz, firmamos, estuvimos de acuerdo. Entonces este contrato no es con el aire, no es con algo etéreo, no es con Dios, o sea, es con seres que se benefician de ese contrato. Es una negociación. Entonces pedimos eso y entregamos la luz, nuestros cuerpos dimensionales, partes del doble físico,
Y de momento no nos pasa nada, pero pasado muchas encarnaciones o pasadas muchos años durante la vida comienzan a notarse esas faltas del doble físico en el cuerpo físico a través de enfermedades o desórdenes emocionales. Entonces era importante hacerle ver esto a la acompañada a nivel energético para que tuviera fortaleza y sustento para cortar el contrato con la intervención, con el ser interferente más grande. Entonces, aquí voy a hacer otro aporte para ayudar la información de cómo soltarse de los arcontes. Hay una clase grabada que está en el canal donde hablo específicamente de esto y de los seres que son los que aprisionan pedazos del alma. Voy a hacer el aporte para que todo el que escuche tenga esa información de cómo librarse en su alma de las cosas que le aprisionan, de los seres que le aprisionan y que le permanecen contratado, firmando. Es posible liberarse reconociendo todo yo me pertenezco. Voy a erradicar, destruir, descrear todos los contratos. Es una sensación que tú tienes que emitir con certeza, con voluntad. Pero voy a hacer ese aporte para que tengan toda la información a nivel vibracional. Muy bien. Bueno, cuando generé el aporte en la sesión en vivo, eh, ella recibe el aporte como en una gran esfera. Primero se percibe, primero siente que lo quiere recibir en el corazón. Hay mucha disposición de su energía y de su fisicalidad a recibir como un regalo. Y yo le explico que no doy los aportes directos de ser a ser, que a mí me gusta darlos como una burbuja de información que la persona tiene todo el derecho de revisar y de decidir energéticamente con qué se queda y con qué no se queda, de tal manera de respetar la voluntad de la otra persona en su máxima expresión, ¿no? Entonces como le explico esto, ella lo recibe entonces como una burbuja y hace de esa burbuja como un tipo de biblioteca y se mete y revisa como si la burbuja tuviera un reloj, revisa de las 12 hasta como a las 7 como en papel. Revisa como contratos, libros, lo va entendiendo y lo va disolviendo con mucha certeza. Cuando llega a las 7, de las 7 a las 10 es un campo como de nebulosas y de estrellas. Entonces yo me fijo que aquí ella se metió a la burbuja como para pequeña, o sea, primero entró con la mano y después se sumergió en la información y la información de las 12 a las 7 la maneja como algo tangible, como papeles, como libros, archivos, y lo va desconectando y destruyendo rapidísimo. Pero de las 7 a las 10 entra como si esta fuera un plasma, como si fuera el universo, como si fueran las estrellas, mucho color azul aqua y negro, y se fascina. Esa parte como que lo del el saber etéreo fascinación, creo que es la palabra adecuada, o sea, se olvida de lo que estaba haciendo prácticamente. Esta información le hace sentir muy encantada, muy contenta y se olvida que estaba disolviendo contratos. Y ahí yo entiendo que ella había cambiado, sus contratos iniciales del alma se originaron porque ella pidió tener una vida interesante, llena de dinero, de abundancia y de viajes. Y que y mientras esto se cumpliera, ella no le importaba pagar el precio que pudiera pagar. Entonces, esta parte era como el conocimiento de las estrellas, como el conocimiento del universo. O sea, la sabiduría y el conocimiento la hacen casi olvidarse de sí misma. Entonces, allí era como si ya la estuvieran convenciendo de quedarse así. Y bueno, es necesario respetar el libre albedrío. Yo lo único que hice fue energéticamente tocar su hombro y hacerle saber y agregar a este aporte que el conocimiento nos pertenece como humanidad, como raza, como seres interdimensionales.
todo el conocimiento está en el éter. Entonces nosotros tenemos acceso a ello como por derecho. Nadie necesita vendérnoslo o decir dame un cuerpo dimensional o dame tu luz a cambio de que yo te dé el conocimiento de las estrellas, por ejemplo. Se pueden hacer intercambios de saber a saber, pero no es necesario empeñar una parte de uno. Entonces eso le recordaba. Como eres tan grande, tan suficiente, eres parte del universo, tienes acceso, tú eres el conocimiento, tienes acceso a ese conocimiento con tocar el éter, con indagarlo, no ocupas negociar para obtener eso. Lo entendió y, y entonces disolvió completamente el contrato con estos seres interferentes que eran los que la mantenían como moviéndose, ¿no? A través de este pulsar en la antena la mantenían en esa necesidad de moverse. Ella disuelve entonces ahí y aquí considero que le di información específica de cómo limpiar su cuerpo de implantes. Eh, con la información empezó a soltar muchas cosas de su cuerpo. Es como si salieran muchas cosas de metal, pero había un implante en la zona sexual muy pequeño que correspondía al pulsar de la antena. Aunque ya había desactivado lo de la antena y ya no tenía rastreabilidad, ese implante estaba como activo y yo veía como que no lo veía, ¿no? Como que estaba sacando los antiguos, los que eran muy viejos. También se abrieron unos contadores en las pantallas y indicaban que la interferencia de la que se había librado era de millones de vidas. Y esto la alteraba un poco, la hacía enojar y cuando eso pasaba yo observaba que seguía teniendo implantes activos. Entonces le di información acerca de cómo soltarse y quitarse los implantes y voy a hacer ese aporte ahora. Muy bien. Hay un ejercicio grabado aparte que describe da el aporte y aparte hace el ejercicio por separado para cualquier persona que quiera hacerlo. Ella retira el implante. De ahí vamos a la parte norte del planeta. Le doy información de cómo, le platico y le doy información de que el planeta tiene una capa electromagnética como una rejilla, como si fuera el alambre de pollo que nos contiene en el planeta. Y esta capa se alimenta de todos nuestros registros de mucha felicidad o de mucha tristeza, pero está anclada a localidades geográficas. Es decir, por ejemplo, si en alguna vez, alguna de nuestras vidas, tuvimos una muerte muy dolorosa, muy violenta, por decir en el norte de Europa, en una guerra. Es como si la sangre derramada ahí, el ADN, está vibrando y manteniendo esa vibración en la rejilla, pero la energía nos pertenece a nosotros, pero mientras tengamos el trauma de esa pérdida, un pedacito de nuestra energía va a estar vibrando como nuestra reja electromagnética de la Tierra, que no nos deja salir. Es matemática pura, es decir, no es como que, ok, morimos, desencarnamos, eh, no voltees al túnel, ¿no? Voltea a tu origen y básicamente es real. Pero si tienes muchas memorias que te jalan, que te atan electromagnéticamente a la Tierra, buenas o malas, pues como un imán te va a jalar y no vas a poder explorar tus posibilidades genuinas. Sencillamente vas a gravitar al sistema donde te van a reciclar para que vuelvas a nacer. Entonces le explico esto y le doy el aporte para que vamos a hacer estos saltos norte, sur y el Ecuador para retirar su energía de ahí y esté muy ligera para vivir una vida plena y verdaderamente escoger, ¿no? Porque aquí estaba surgiendo mucha ira y mucho enojo de sentir que no había podido escoger, que siempre había estado con este pulso
mandándola para todos lados y ella eh, como fue recobrando pedacitos entre ese cautiverio, fue juntando pedacitos de sabiduría y tenía un báculo. Esto no lo había mencionado, lo voy a decir antes del aporte. Ella en esa escena donde está viendo que donde se desaparecieron los candados y donde está viendo que los contadores dan vuelta y se dio cuenta que la interferencia había sido muy grande. Cuando se deshace de las interferencias y recupera como su conocimiento, su autonomía, se le muestra que tiene un báculo en la mano derecha y está molesta porque son muchos años. Eh, y craquela con su báculo, craquela el escenario, lo abre y observa, se abre el escenario como si quebrara la Matrix y se abren las estrellas y con su mirada observa que su origen está como 6 mundos a la derecha. No sé si son mundos galaxias, pero son 6 sets así completos y allá le muestran un saludo que está grabado para cuando ella hiciera eso, de tal manera que no sea rastreable ni la ponga en peligro. La saludan, ella reconoce su interdimensionalidad, su origen. Esto ocurre después, ya recordé, esto ocurre exactamente después que liberamos Polo Norte, Polo Sur y el Ecuador. Lo voy a describir terminando. Eh, recibe ese saludo como de su familia estelar y se pone contenta y luego ya vuelve a cerrar la Matrix como para restablecer y no es necesario más que tenga báculo porque la autoridad la recobró adentro, como si el báculo representara el tiempo o la era en que necesitó instrumentos para viajar, para definir, para sobrevivir. Bueno, vuelvo a lo de los registros. Quitar los registros de la reja electromagnética es un procedimiento que usualmente se hace con las personas que han desencarnado. Pero es bueno que todos lo hagamos porque así cuando nos toque cruzar estaremos más ligeros. Hay muchas personas que dan testimonio de cómo es, ¿no?, el tiempo después de la muerte y que hay un tiempo de revisión y que hay que sentir y volver a sentir. No es nada más que la reja electromagnética, lo que te está como calibrando para ver dónde vas a volver a la siguiente experiencia. Pero si estás completamente libre de eso, libre de apegos, eh, lindos o no lindos, ¿no? Por no decir positivos o no positivos, a la tierra, si tienes neutralidad con todas tus experiencias, no hay nada que te ate. No significa que no puedes volver y no puedes reencarnar si quieres, pero no será un proceso automático ni de jalón. Entonces, bueno, voy a hacer el aporte para lo de las rejillas electromagnéticas. Muy bien. Bueno, entonces de ahí estuvo haciendo saltitos. Antes de hacer los saltitos, antes de que decidiera este proceso, lo que se miraba es que se mostró el globo terráqueo y se veían todas las rutas de su alma como caminitos. Unos eran color tinto, como rojo quemado, pero vibrante, y otros eran amarillos. La mayoría eran rojos y tenían mucho que ver con Europa, con toda Europa y el norte. Como muchas existencias ahí, o sea, muy lleno de caminos. Para el otro lado y también América del Norte, como todo muy cargado al norte. Para el otro lado había muchos caminos amarillos, pero parecían todos estos en el océano. Primero yo distinguí las dos frecuencias y estaba yo discerniendo qué eran estas frecuencias y qué ocupábamos hacer con ellas cuando vi que eran registros de vidas, como era lo que pertenecía a la reja electromagnética de ella.
Y entonces le explico el procedimiento de las rejillas, le doy el aporte y voy entendiendo que todo lo que era amarillo tenía que ver con el mar. En el mar parecía que ella neutralizaba el pulsar de la antena y ahí no se sentía obligada a moverse porque estaba en movimiento. Entonces, como eran muchos millones de vidas, parecía que las vidas del mar eran como una vida de descanso para ella, porque me mostraba el alma que hasta le molestaba tener que ir a tierra firme por víveres o por lo que fuera. Era como un pesar muy grande porque volvía a sentir el pulsar de este explante que estaba ahí como antena, que fue casi de los primeros que quitó. Entonces, ya viendo lo que eran las huellas estas de luz, le doy el aporte de las rejillas, le doy la explicación y ella va al Polo Norte, hace los saltitos, ¿no? Se imagina esto con intención. No quiere decir que el acompañado tiene la visión precisa de todo lo que está ocurriendo, pero con su intención está liberando. Es decir, tú que escuchas lo puedes ir haciendo con tu propia intención y irás avanzando de una manera magistral. Y entonces hizo saltitos. Cuando esto sucede, a veces el globo terráqueo se puede ver como una pelota de básquet comparado al tamaño humano. Otras veces se ve como una pelota de yoga. Otras veces más grande, pero aún así la capacidad de movimiento del ser humano, de su alma o de su cuerpo dimensional es gigante, súper potente porque ya no tiene implantes, ya no tiene contratos, ya recuperó sus cuerpos dimensionales. Entonces hace saltitos en el polo norte y va retirando toda esta energía de todas estas vidas, alegría, muertes, todo lo que la ancla. Luego va al polo sur y hace igual, y luego en el ecuador. Cuando hizo el ecuador, hizo un proceso muy ágil porque las vidas que había vivido cerca del ecuador tenían que ver con las vidas del mar y allí había mucha plenitud, mucha neutralidad de su alma. Entonces como que recupera algo y se da cuenta que no le había gustado la idea de borrar la mucha felicidad y se regresa al norte, al sur y otra vez vuelve a ser el ecuador con más convicción de borrar la mucha felicidad. Es como si entendió porque era útil. Y no es que se borre la felicidad, se borra el ancla. La felicidad, el dolor, la experiencia le pertenece al alma. Siempre podrá accesar incluso a las cosas que decimos que borramos. Pero lo que está sucediendo es que su energía no esté anclada geográficamente a ese lugar, para que no tenga esta necesidad de volver. Entonces ahí fue Polo Norte, Polo Sur, Ecuador, y después de ahí fue que ocurrió esto del báculo y del saludo de su familia interdimensional. Eh, Sintió su cuerpo, empezó a sentir su cuerpo, a jalar energía con una instrucción física y como a revisar que no faltaba nada y, y recuperó sus ojos, recuperó su sistema digestivo y sus sentidos que le permitían oler la vida, disfrutar la vida, sentir la vida, los sabores de la vida. Y fue así, esta recuperación se fue dando de pies a cabeza y cuando llegó como a su nariz estaba un poco asustada porque lo único que le faltaba recuperar eran sus ojos. Tenía sus ojos del ser, tenía sus ojos dimensionales, pero era como si no tuviera la vista física porque es como si siempre le gustaba más ver hacia las estrellas, hacia lo etéreo, hacia lo intangible, lo que hacía en el mar más que asumir esta vida, ¿no? Esta fisicalidad, porque había habido una fractura a los 7 años. Entonces ella se estaba disponiendo a recobrar sus ojos físicos. Le cuesta un poquito como, no tiempo, sino valor, como necesita tomar valor y sentirse está bien, voy a mirar con mis ojos físicos, voy a hacer las cosas de esta fisicalidad. En un punto de la sesión recuerdo que le dije que podía esperarse un poco a usar sus ojos interdimensionales porque siempre estaba tendiendo a ver hacia arriba, a lo etéreo, a las estrellas. Entonces que se acostumbrara un poco a su vista física, a ver las cosas prácticas de la vida, lo que estaba percibiendo, sintiendo, porque se iba a sentir muy diferente porque ya no iba a estar en cautividad.
Tiene su cuerpo físico, todos sus cuerpos dimensionales, sus órganos, sin contratos, sin agenda, sin interferencia. Su cuerpo se iba a sentir muy diferente, entonces la vida iba a ser como menos dura o menos de su vida. Entonces le decía yo, está bien que no uses inmediatamente tu vista interdimensional, el explorar, ¿no? Los mundos, las estrellas. O sea, está bien que sea poco a poco para que tú puedas evaluar qué tan grande quieres abrir esa ventana o qué tan chiquita, para que no te distraiga de tu vida física, ¿no? Del presente, que es donde está el verdadero poder de la alquimia, ¿no? En el aquí y en el ahora, en lo tangible, en la fisicalidad. Otra cosa que le explicaba era que cuando está intervenida la energía sexual, es muy difícil concretar cosas sobre la tierra, ¿no? Porque esa energía es la que está intencionada a que a través de los encuentros con otra persona y con nuestra propia persona, esa energía viaja hacia arriba por toda la línea media, la columna vertebral. Es la imagen que nos presentan de salud, ¿no? Donde están dos serpientes ascendiendo en una vara. Eso es el que suba nuestra energía sexual y sube desde la base del coxis hasta la coronilla, y en esa tanto fisicalidad como parte etérea se concretan las cosas que queremos en la vida. Todo, desde las cosas físicas, desde poseer propiedades, carro, hacer carrera, tener pareja, tener hijos, viajar, proyectos, lo que sea que la persona tenga deseos de emprender, se realiza con el cúmulo de la energía sexual. Y esta era la que estaba intervenida, o sea, toda esa fuerza que estaba intencionada para crear, estaba intervenida para moverla. Todo se usaba para para permanecerla en el movimiento. Entonces, eso es lo que se corrige, eso es lo que muestra su alma, que es lo más importante. Ella recibe la información, hace los ajustes, hace los movimientos y al final completa todo el tune-up de su cuerpo, reintegrando su vista física. Y eso también tuvo que ver con la imagen inicial de la niña de 6 7 años, que decía que era cuando había empezado a usar lentes. Y en esa vista, en recuperar sus ojos y su vista interdimensional, también puede saludar a su familia estelar, ¿no? No es algo en lo que yo pongo mucho hincapié en los asuntos de las familias estelares, porque suelo ser desconfiada. Creo que es una manera que nos pueden intervenir muy fácil, y que también es muy importante que el ser humano aprecie su vida, el aquí y el ahora, su familia aquí y el ahora, su trabajo, o sea, su cotidianidad. Ahí es donde está la riqueza de la alquimia. Entonces, a veces cuando tendemos a idealizar las partes etéreas, pues puede ser un gran distractor, ¿no? Pero si yo lo miro, lo observo, lo verifico, pues no tengo menos que describir que eso ocurrió. Entonces, este es el resumen de la sesión. Espero que les sirva a todos y pues muchas gracias por haber escuchado.